claro qué es lo que tienen que colocar hoy día a las 4:30. ¿Se puede visualizar? Sí, docente. Bien, el examen consta de cuatro preguntas, perdón, de cinco preguntas. Lo primero que tienen que tener en cuenta, por favor, son los datos generales. Esto es vital. Bueno, el nombre de ustedes, la entidad, en este caso pondrán rectorado, vicerrectorado o viceacadémico en función de lo que les haya tocado y luego el proceso, ¿ya? La primera pregunta establece sobre, primeramente, ya hablamos también en las exposiciones, cuál es el problema que desean solucionar. Por favor, corregir el tema de que algunos han planteado una causa como problema. Es momento para especificar claramente cuál es el problema, ¿no? En función de lo que se ha podido corregir en el momento de sus exposiciones, ¿ya? Eh, bueno, si en el trabajo tienen algún problema definido que se les hizo las observaciones y específicamente acá deberían poner el problema general institucional y particularmente tal vez acabar con el tema de qué problema o cómo su proceso contribuiría a la mejora de parte o el problema particular, si es que se pudiera especificar, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen en el problema a solucionar, ¿ya? Luego, como una vez que ya tengo definido el problema, tengo que establecer cuál es la línea base. O sea, qué es lo que yo he investigado sobre esos datos en la entidad y en el vicerrectorado que me tocó investigar, qué datos sostienen sobre ese problema, ¿no? ¿Cuál es la línea base, ¿no? Si ustedes estuvieran investigando el problema de la demora o el retraso o el malestar de la matrícula de los estudiantes, obviamente tendrían que colocar a cada cuántos matrículas se hacen por semestre o cuántas matrículas se han hecho en los últimos semestres, o sea, qué datos sostienen eh, ese problema que ustedes han logrado querer solucionar, ¿no? Todos los datos que hayan podido tener, ¿ya? Entonces, en estrategias tecnológicas, ustedes hicieron una matriz FODA. En la matriz FODA han hecho la intersección entre fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Y producto de esa intersección de la matriz, les ha tenido que han tenido que considerar las estrategias tecnológicas, ¿no? Entonces, básicamente de esa matriz FODA tienen que extraer todas las estrategias tecnológicas, todas, no es una, todas acá estamos hablando en forma integral de la universidad y específicamente de los vicerrectorados que ustedes están investigando y colocan todas las estrategias que hayan podido detallar o encontrar en su trabajo. Cada una de esas estrategias debe tener alguna meta, ¿no? O sea, esa meta puede o no estar especificada en el plan estratégico. Si estuviera especificada en el plan estratégico, en buena hora, o sea, cuál de las metas del plan estratégico es la que se puede articular con la estrategia que ustedes están proponiendo, o en todo caso ustedes poder establecer estrategias propias, ¿no? Que son ya muy específicas en función de lo que han podido ya investigar en su trabajo. Y ahora, como toda meta, tiene un indicador que yo puedo ir monitoreando mensual, trimestral, semestral, bueno, anual, ¿no? Lo correcto sería que fuera hacer un monitoreo que se pudiera hacer mensualmente al menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el indicador que me va a permitir ir monitoreando el avance de esa estrategia que he planteado? Entonces, deben entender que si acá tienen 5 estrategias, 6 o 10 estrategias, obviamente cada una de esas estrategias podría tener 10 o menos metas, ¿no? Tal vez una meta se consiga con 2 estrategias o 3 o 4, entonces las metas podrían ser menores. Lo que no podría ser menor son los indicadores. Cada estrategia tiene que tener su propio indicador, ¿ya? Entonces, hasta acá tenemos alguna duda, jóvenes. Docente, Adelante, Rosy. docente, buenos días. El trabajo, bueno, el examen solamente es de nuestro proceso que nos ha tocado, ¿verdad?
esta Ingrid. primera parte, la primera pregunta es general. Ah, ya. Ya. Joraquita, ¿tienes alguna duda? No, docente, estoy atento. Ok, pregunta número 2. Entonces, en la pregunta número 2, de igual forma, también es una pregunta general. Ya dice, desarrolla transformación digital de acuerdo a la madurez digital y descripción de los datos investigados en su entidad, ¿no? Es una pregunta general. En tecnología, ¿cuál es el diagnóstico que se ha podido evidenciar en tecnología? ¿Qué tipo de datos ustedes manejan sobre tecnología? En este caso es de la universidad y específicamente del vicerrectorado que le ha tocado a cada uno de ustedes, ¿no? Cuando digo entidad, obviamente me estoy refiriendo al vicerrectorado, al rectorado o de investigación o de académico, ¿no? Igual, en personas, tienen que tener algún tipo de dato, ¿no? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos son en CAS? ¿Cuántos son de la especialidad? Toda la información que puedan tener, ¿no? Eh, si es que en el peor de los casos no tuvieran un dato exacto, por decir, cuántas personas han sido capacitadas en el último semestre en tecnología, al menos tener claramente la estructura de qué deberían haber considerado, ¿no? ¿Qué se debería preguntar para poder tener una idea clara qué tipo de personas tengo en la universidad? Esto, si ustedes recuerdan, en su trabajo de investigación han hecho una serie de preguntas en cada una de las dimensiones. Esas preguntas deberían ustedes responderlas. Si no se pueden ahora con datos, porque a estas alturas pedirles que consigan un dato va a ser complicado, pero al menos estructurar qué datos específicos se necesitarían para poder tener una idea clara cómo está mi entidad o mi vicerrectorado o mi rectorado en tecnología, en personas, y cuál es esta cultura que se requiere y cuál es el nivel que se tiene actualmente para poder iniciar una transformación de datos, ¿no? Entonces tengo tecnología, procesos, cultura y también el nivel de procesos, ¿no? Se habla bastante cuál es el nivel de procesos. Se entiende que el área de modernización de la universidad ha ido avanzando por diferentes áreas, en algunas está más o menos, para poder entender, según las preguntas que ustedes han hecho en su proyecto de investigación, cómo se encuentra ese nivel en el rubro de procesos. Una vez que yo ya tengo claro con las preguntas que se han tallado en la investigación que ustedes están haciendo y con la estructura, si no tienen el dato, ya lo vuelvo a recalcar, tienen que tener claramente esa estructura de qué datos puntuales se necesitarían para tener una idea clara de un diagnóstico en cada una de estas dimensiones. Una vez que yo tengo todo esto, lo que yo tengo que hacer acá en en esta quinta columna, es un ejercicio de analítica de datos, ¿no? O sea, básicamente acá, cuando estamos hablando de la entidad, es un tema general de todo, articulado, más o menos como lo que tenemos acá en la pregunta 4, ¿no? Dato, información, conocimiento. La única diferencia entre esto y esto es que en la pregunta 4 se refiere específicamente al servicio digital de cada uno de ustedes en su proceso. Y acá esta analítica de datos se refiere básicamente a un ejercicio que ustedes van a hacer de toda su entidad. ¿Ya? Entonces, acá también deberían hablar sobre datos, información, conocimiento y decisiones que se puedan tomar, tomando en cuenta la tecnología, la persona, la cultura y los procesos para poder hacer un proceso de analítica de datos, ¿ya? Eh, entonces, pregunta uno, pregunta dos, se refiere básicamente en forma integral, al rectorado o vicerrectorado de su entidad. ¿Alguna consulta en la pregunta 2, por favor? Elvis. No, ninguna docente, todo claro. Ok, muy bien. Muy bien, entonces pasamos a la